van a hacer una presentación del trabajo que están desarrollando. La idea que tenemos, como les comentábamos, es poder identificar posibles áreas de conexión entre los distintos grupos de trabajo y los lineamientos que han surgido a partir de este proyecto. Entonces, por eso que queremos conocer el trabajo que cada uno de los grupos técnicos desarrolla. En este contexto nos falta compras públicas y ya estamos, para que podamos comenzar con las presentaciones. Les presento entonces al señor Pierre Lebret, el representante titular del Grupo Técnico de Cooperación por parte de Chile, al señor, ¿no está Abel Martínez? Sí, sí está. Abel Benítez, de Pymes, a Javier Ruiz, del representante del Grupo Técnico de Compras Públicas, que viene desde México, que tiene la coordinación, a Nicole Verdugo, que es la representante de Chile, la coordinadora en el Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico. Así que, si les parece, podemos comenzar con la presentación del Grupo de Medio Ambiente y Crecimiento Verde, que lo va a hacer nuestra querida Sandra Briceño. ¿Sí? Sí. Buenos días. Quizá una cosa más, que vamos a escuchar las 5 presentaciones y después vamos a abrir un espacio para una ronda de consultas, preguntas, comentarios. Es decir, no vamos a hacer interrupciones entre las presentaciones, sino al final vamos a tener un diálogo entre todos. Muchas gracias, Sandrita. Si te parece acá, como gustes. ¿Para adelante? Sí. ¿Puedes tomar? 1, 2, 3. Cuidado el jarro. Hoy el señor me pidió un dato de utilidad pública. Simplemente todas las presentaciones y todo lo que ha ocurrido esta mañana está siendo transmitido vía streaming. Mi compañera Janet Palomino, que está por allá atrás, está tomando nota de todo su email y les va a mandar el link para que puedan revisar luego las presentaciones o la información que se ha generado en el marco de este taller. Sandra, todo tuyo. Hola, buenos días a todos, a todas. Vamos a iniciar entonces con las presentaciones de los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico. La idea de este bloque, como ya se les mencionó, es que cada grupo presente sus objetivos, sus alcances, sus intereses y tratar de hacer sinergias o ver de qué manera los resultados de este proyecto que estamos cerrando hoy podrían ser incorporados en las líneas de trabajo de cada uno de los grupos que aquí se presentan, ¿ya? Mi nombre es Sandra Briceño, yo soy la jefa del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. El Departamento de Economía Ambiental hace parte de la División de Información y Economía Ambiental y estoy aquí en representación de Carlos Piña, que es el coordinador del Grupo Técnico de Cooperación en Medio Ambiente y Crecimiento Verde. Carlos Piña es el jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente. Partamos entonces. El Grupo de Medio Ambiente y Crecimiento Verde es un grupo relativamente nuevo. Surge de una reunión de ministros de Medio Ambiente que se realizó en Cartagena en marzo del 2016. Allá en esa reunión se vio la necesidad de que como bloque, como Alianza del Pacífico, se generara un grupo de cooperación que mostrara los intereses de los países en el crecimiento sustentable, sostenible o el crecimiento verde de la Alianza. Posteriormente, en julio del 2016, se suscribe la Declaración de Puerto Varas, ahí se constituye legalmente el grupo y desde ese entonces se ha venido trabajando. La primera presidencia o coordinación la tuvo Perú y este año asumió Chile como coordinador de grupo. Y en junio del 2017, en la Declaración de Cali se expresa públicamente el mandato presidencial, donde se establecen prioridades y articulaciones para el fomento de iniciativas
en esta línea de crecimiento verde y medio ambiente. Básicamente quise rescatar acá dos de las líneas con las cuales el grupo está trabajando con mayor fortaleza. Una es analizar el alcance de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación en materia de cambio climático, con miras a identificar posibles mecanismos voluntarios de mercados entre la región. Y la otra es identificar y promover iniciativas y proyectos de cooperación que contribuyan a la implementación del plan de acción en materia de medio ambiente y crecimiento. Estas dos áreas son las áreas en que está trabajando fuertemente el grupo. De hecho, para cumplir con la primera, se tiene un grupo específico con el cual se está trabajando desde el año pasado en una consultoría regional que finaliza este año. Y la idea es que como bloque afrontemos el tema de reducción de emisiones y compromisos de cumplimiento de Acuerdo de París y ver los sistemas que tiene cada país desde el punto de vista de plataformas informáticas que permitan garantizar un seguimiento a este tipo de compromisos. El objetivo del grupo en general es constituir un espacio de diálogo de los países miembros junto con el sector privado, y la idea es reconocer al sector privado como un actor clave en la transición hacia economías más verdes y implementar y desarrollar agendas que impulsen la sustentabilidad. Los ejes de trabajo son 4. El primero, identificar barreras y oportunidades junto con el sector privado en todo lo que tiene que ver con implementar agendas de crecimiento verde o acciones conducentes a la sustentabilidad en los países, dialogar y delinear acciones en conjunto que permitan impulsar y promover la implementación de compromisos en materia ambiental, desarrollar actividades de cooperación entre los gobiernos y el sector privado. En este punto igual creemos que este trabajo podría enmarcarse, es una cooperación entre todos los países en donde se están viendo temas de sustentabilidad como apoyo a las agendas de compras públicas internacionales, y desarrollar la plataforma para articular y promover agendas comunes con prioridades ambientales compartidas, contribuyendo obviamente al cumplimiento de objetivos como la Agenda 2030 y los ODS. Este grupo particularmente en este eje de trabajo está muy articulado porque dentro del Ministerio de Medio Ambiente también está la Comisión Ambiental que reporta los objetivos de ODS a Naciones Unidas y aquí estamos trabajando en conjunto igual para reportar el aporte país con respecto a la sostenibilidad. Actualmente el grupo, bueno, les comenté, el grupo es relativamente nuevo, pero tiene ya 3 proyectos o 3 estudios que han sido como el eje de nuestro accionar. Uno de ellos es que ya está concluido y tiene que ver con la evaluación, compartir experiencias de la evaluación de cumplimiento ambiental de la OCDE, tanto de México como de Chile, con países que están aspirando a la OCDE como Chile, como lo es Perú y Colombia. Este estudio terminó, está publicado, está en la página web, así que los invito a revisarlo. El estudio número 2, que aún está en ejecución, tiene que ver con este mandato especial de revisar los sistemas de reporte, monitoreo y verificación, y está terminándose a finales de este año. La idea es compartir los resultados de este estudio, así como hoy lo estamos haciendo con el grupo de cooperación, compartir los resultados en enero, y en esa reunión se va a sesionar como grupo de manera presencial con los otros 3 países. Y el último estudio, que también está en ejecución, tiene que ver con un estudio que está siendo apoyado por Naciones Unidas y que da cuenta de revisar de alguna manera avances y oportunidades sobre crecimiento verde de los países. La idea es generar como una suerte de documento que permita establecer una línea base en materia de agendas de crecimiento verde de los países y de ahí empezar a desarrollar líneas estratégicas conjuntas.
Esos son los 3 proyectos que por ahora tenemos. Los representantes de los grupos, como les dije, Carlos Piña es el coordinador del grupo técnico, y por parte de Perú está Luis Francisco Rosa Pérez, que pertenece al Ministerio del Medio Ambiente, Neidy Cruz de Semarnat de México y Alejandro Marmolejo del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Este grupo tiene la particularidad de que las personas que son integrantes del grupo pertenecen a las instituciones públicas de gobierno y están acompañadas a su vez por los ministerios de Relaciones Exteriores de cada uno de los países. Eso era todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Ahora tenemos la presentación de Nicole, de Nicole Verdugo, que es la coordinadora del Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico. Muy buenos días, no sé si buenos días, buenas tardes ya, no sé. Días, perfecto. Oye, bueno, primero agradecer a AXI por habernos invitado a ser parte de este proyecto y bueno, agradecer también el trabajo que se realizó ayer. Para nosotros de verdad es muy importante además poder transmitir lo que estamos haciendo a través del Grupo Técnico de Género. Y bueno, ahora vamos a tratar de contarles en un resumen qué es lo que estamos haciendo, cómo se crea el grupo y hacia dónde está orientado también el grupo y cómo podríamos también sumarnos a esta iniciativa y a este proyecto que se desarrolló con Medio Ambiente y Compras Públicas. Bueno, contarles primero, bueno, que nosotros, bueno, el grupo se crea en la cumbre de Paracas y bueno, surge de la iniciativa de la presidenta Bachelet, bueno, todos sabemos el compromiso que tiene la presidenta con las materias de género y particularmente en cómo incorporar a mujeres empresarias también, era una iniciativa, entonces, bueno, lo propone al grupo de alto nivel, y se crea lo que es un grupo de trabajo de género. Este grupo estaba encargado particularmente el primer mandato de transversalizar el enfoque de género a través de todos los otros grupos técnicos. Como Paola nos contó en la mañana, existen 27 grupos técnicos y lo primero que hicimos fue enviar una encuesta para saber cuál era la percepción y cómo cada grupo podía incluir las materias de género desde su perspectiva interna de cada uno de los grupos. Bueno, el resultado fue bastante, bueno, todos los grupos indicaron que la mayoría de los grupos indicaron que no aplicaba, que en general cuando se habla de empresas se habla de números o de RUT y no se habla de mujeres u hombres. Entonces lo primero era entender cómo podíamos incorporar el enfoque de género y para eso fue lo que trabajamos. Bueno, quisiera contar que en el grupo nosotros Chile es el coordinador, ha sido coordinador durante los últimos 3 años. Yo me imagino que porque lo hacemos bien o porque hay mucho trabajo cuando uno es coordinador, pero bueno, Chile es coordinador, nosotros trabajamos junto con el Ministerio de la Mujer, en este caso con Loreto Massa, que es nuestra contraparte, que además es nuestra sectorialista como desde el área de economía. Trabajamos en Perú, está alojado el punto focal en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En México participan el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en Colombia está alojado particularmente en la Cancillería, en un departamento que tiene la Cancillería. ¿Por qué es importante incorporar el enfoque de género a la Alianza del Pacífico? Esa fue la pregunta que tuvimos que hacer en el primer minuto para poder incorporar la transversalización del enfoque de género a los grupos. Es importante porque cada uno de nuestros países tiene inequidades, barreras y brechas a superar en materia de particularmente lo que son la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo y también en los números de mujeres que tenemos en los liderazgos de empresa.
la realidad en todos nuestros países, los estudios indican que son más o menos similares, particularmente en Chile tenemos un número muy bajo de mujeres participando en el mundo del trabajo, cerca de un 47%, lo cual indica que del 100% de las mujeres que están trabajando, solamente menos de la mitad están, o sea, del total de mujeres que podrían estar trabajando, solamente el 47% lo están haciendo, en distintos ámbitos, ya sea asalariado, en forma de trabajos como emprendimiento o empresa. ¿Y por qué es importante? Porque incluir enfoque de género genera eficiencia, eficacia, pertinencia, inclusión e impacto. Y aquí es donde nos relacionamos directamente con lo que es el estudio que se acaba de hacer. Cuando hablamos de cómo incorporamos las mujeres, esto mejora no solo las economías de los países, sino que mejora la vida de las familias, la vida de las personas y en general la convivencia entre hombres y mujeres y los habitantes de los países. ¿Cómo lo hacemos a través del grupo técnico de género? Voy a ir pasando bien rápido porque si no podemos estar mucho rato. Bueno, el grupo técnico de género, bueno, tiene un mandato presidencial que era la transversalización del enfoque de género y en la medida que han ido pasando el tiempo hemos ido incorporando otras materias. ¿Cómo decidimos hacer esta estrategia para enfocar? Primero focalizamos y priorizamos 7 grupos técnicos, entre ellos estaba cooperación, estaba comunicaciones, pymes, educación y otros grupos que nos parecían pertinentes como para poder realizar un trabajo con ellos. Se generó una metodología, hicimos un glosario en el cual se lo compartimos a todos los grupos como para partir desde la base de lo que era conceptos como qué es lo que es género, cómo podíamos incorporar desagregación por género cuando hablábamos de empresa, qué distintas dimensiones hablábamos cuando hablábamos de género. Y en esta metodología incorporamos una presentación didáctica que a cada grupo priorizado se le realizó y compartíamos una encuesta en la cual cada grupo podía ver cómo dentro de sus propios ejes temáticos o mandatos que tenían podían incorporar el enfoque de género. El resultado de eso fue que particularmente con ciertos grupos como comunicaciones, cooperación, pymes, ya tenemos un trabajo más bien adelantado, seguimos trabajando con ellos, con pymes, bueno, más adelante Abel va a contar un poco algunos programas que tiene con los grupos de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando y particularmente en esa área, por ejemplo, nosotros creemos que la gran cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian particularmente está orientada a las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que se quedan al cuidado de los hijos, de los enfermos y de los ancianos. Entonces, cuando vemos una acción que va a ser el grupo, por ejemplo, de PYME, ¿cómo podemos incorporar dentro de esa acción algún trabajo en conjunto que podríamos hacer entre género y pymes? Bueno, esa era la idea de cómo vamos trabajando hacia adelante. Tenemos 3 grupos nuevamente priorizados y se generaron otros mandatos. Pero bueno, vamos a ir contando. Estos son los mandatos que teníamos hasta la cumbre de Cáliz, pero los quise recalcar porque no quise sacar lo que era la transversalización del enfoque de género. Además de la transversalización del enfoque de género, teníamos cómo incorporamos a las empresas lideradas por mujeres también en un trabajo hacia lo que es el potencial de internacionalización de las empresas. Entonces, lo que hicimos fue el año pasado varios seminarios de compartir experiencia y además de eso, bueno, en México se había dado la primera experiencia de hacer el Foro de Mujeres Empresarias, en donde asistieron en Ciudad de México muchas empresarias que pudieron compartir sus experiencias. Y el año 2016 se replicó la misma experiencia en Lima, Perú, donde asistieron más de 300 empresarias y donde se hizo un gran foro, en donde además se incluyó una macro rueda de negocio. Este año, recién en octubre, realizamos la tercer encuentro de mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico, que fue todo un éxito porque ya tenemos ventas de lo que fueron la macro rueda en esa instancia. Y además no solo eso, sino que se generaron durante la tarde del primer día de seminario cursos específicamente destinados a mejorar las capacidades que necesitaban las empresarias y las microemprendedoras o las emprendedoras para poder hacer crecer sus negocios. ¿Cuál es la finalidad de esto? Poder llevar a las empresarias a que puedan incorporarse en el mundo del comercio internacional y particularmente de las exportaciones.
Solo como para tener un número, nosotros acabamos de hacer un estudio a nivel de Chile de cuánto es el porcentaje de mujeres o de empresas lideradas por mujeres que son socias, dueñas o que tengan algún cargo directivo en su empresa, y del 100% de empresas que están exportando, solo un 3% son de mujeres. Así que ese número de verdad es un número que por un lado es muy malo, pero por otro lado da una posibilidad hacia adelante de que podíamos tener un gran crecimiento en incorporar a mujeres en el mundo del comercio internacional. Y finalmente, bueno, acá estaba un poco lo que habíamos dicho. Esto es lo que estábamos contando de cómo incorporar a mujeres en el mundo exportador, el Foro de Empresarias de la Alianza del Pacífico, y finalmente lo que es la plataforma. Dentro de nuestro segundo mandato, lo que propusimos es hacer una plataforma para que las mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico pudieran relacionarse entre ellas y vieran el potencial que existe para poder comunicarse y tener negocio, no solo entre ellas, sino que además para conocimiento del mercado de cada uno de los 4 países que existe en la Alianza del Pacífico. La plataforma, bueno, buscamos diversas plataformas, entre ellos existía la plataforma del SheTrade, que es la plataforma que tiene el ITC, y también estaba la plataforma del BIT. Finalmente optamos por la plataforma del BIT, es una plataforma que lleva mucho más tiempo en el mercado y donde además tiene interacción con muchos otros proveedores que no solamente iban a ser de la Alianza del Pacífico, y esa era una gran oportunidad para nuestras empresarias. Bueno, se creó la plataforma de mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico, ya lleva aproximadamente 5 meses en online. Invitamos a todas las que conozcan empresarias para que se sumen. Es una gran oportunidad no solo de mostrar tus productos, sino que además de poder comercializar y conocer de otros mercados. Existen mentorías por parte de empresarias que ya están comercializando en el comercio internacional y bueno, a diversos cursos, talleres que se han compartido a través de la web. Nuestro mandato actualmente es cómo ir fortaleciendo esta plataforma. La idea es tener la mayor cantidad de empresarias sumadas a esta plataforma. Ahora en diciembre, que tenemos la reunión del grupo técnico en Colombia, vamos a ver la realidad de los números, cuántas mujeres de cada uno de los países, de los 4 países de la Alianza, ya se han incorporado a esta plataforma, y queremos ver también los resultados de aquí al próximo año, al próximo mandato. Bueno, particularmente, para terminar, quisiera, contar un poco los desafíos que nosotros vemos aquí hacia adelante. No sé si también podemos compartirlo en este minuto. Pensando en la sustentabilidad, nosotros creemos que uno de los líneas a que podríamos seguir sería la sustentabilidad social, que habla de la incorporación de mujeres en los diversos ámbitos, ya sea en la incorporación, de los empleados que existen, de cantidad de, por ejemplo, mujeres, y el trato que se tiene a través de las mujeres en los distintos proveedores, por ejemplo, en el caso de Chile, de las compras públicas. Y lo otro es cómo incorporamos mujeres. Nosotros tenemos un caso exitoso a través de Chile Compra, de cómo se ha incorporado, incluso se creó un sello, que es el sello mujer para compradoras públicas, en donde además tienen beneficios reales las mujeres para poder participar. Y por otro lado, las empresas, las instituciones públicas que contratan los servicios de mujeres proveedoras, también tienen beneficios y tienen algunas facilidades para poder hacer la contratación. Creemos que esa puede ser una línea a seguir hacia adelante, y queda abierta nuestra disposición incluso a poder generar mandatos conjuntos o alguna cosa que pueda darse. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu presentación y por la iniciativa de seguir trabajando juntos. Veamos cómo nos va en identificar proyectos conjuntos luego con el grupo de género. Le quiero pedir ahora a Javier Ruiz, el representante del grupo técnico de compras públicas. ¿Sí? Perdón. ¿Viene Pymes? Ok. ¿Sí? Por favor. A ver, entonces. Sí, muchas gracias. Perdón, Javier.
Muy buenas tardes a los presentes en el salón. También saludar a las personas que nos acompañan a través del streaming. En los próximos minutos les quiero contar el quehacer del Grupo Técnico de Pymes y Emprendedores de la Alianza del Pacífico, la situación actual del grupo y obviamente la invitación a ver cómo podemos trabajar en conjunto entre pymes y sustentabilidad. Parto con el porqué. ¿Por qué se crea un grupo pymes al interior de la Alianza del Pacífico? Y la verdad es que el diagnóstico es compartido a nivel regional. No solamente la Alianza, sino Latinoamérica tiene más o menos el mismo análisis relacionado a las empresas de menor tamaño. Como se ven en el gráfico, las empresas de menor tamaño, las pymes, las microempresas, pequeñas, medianas, tienen una alta participación en materia de empleo, ¿ya? En promedio sobrepasando el 60% de los puestos laborales existentes en Latinoamérica. Recordemos que son aproximadamente 10 millones de empresas, las pymes en Latinoamérica, ¿ya? Representando más o menos el 98% del total, ¿cierto? Y generando más de 120 millones de empleos. Y eso significa ese 60%. Y la gran empresa explica cerca del 40%. Hasta ahí, obviamente, se justifica el poder que tienen las pymes para el desarrollo inclusivo de nuestras naciones. El problema es la participación de estas empresas en materia de producción, en materia de valor agregado y principalmente en materia de exportación. Como vemos en la fila siguiente, las empresas de menor tamaño no explican más allá del 30% del PIB de nuestra región. O sea, 98% del total de empresas no explican más allá del 30% del PIB. Es decir, el 2% de las empresas grandes explican el 72% del total de nuestra producción. ¿Ya? Y si lo llevamos a la última fila, que es exportación, y quizás es el ámbito más directo de acción de la Alianza del Pacífico, nos encontramos con que el 92% del total de las exportaciones de la región corresponden a grandes empresas. Por lo tanto, el 98% del total de las empresas solo explica el 8% de las exportaciones. Entonces tenemos un camino enorme por recorrer a modo de incentivar la participación de estas empresas en el comercio internacional. Otro tema, un poco más árido, más del área de los economistas, tiene que ver con la productividad, ¿ya? Productividad como el elemento crucial para asegurar el crecimiento a nivel agregado y también a nivel particular de las empresas. Si se fijan, las brechas de productividad en países desarrollados o en el promedio de la Unión Europea no es tan alto entre microempresas y gran empresas, ¿ya? La productividad de una microempresa en Alemania, por ejemplo, es cercana a los 70 puntos sobre 100. ¿Okay? Pero si se fijan, por ejemplo, la productividad de una microempresa en el caso chileno alcanza los 20 puntos. Por lo tanto, existen brechas enormes de productividad que debemos cerrar para efectos de hacer más competitivas a las empresas de menor tamaño. Bueno, sobre ese diagnóstico, los países de manera independiente y ahora a nivel de bloque desarrollan políticas para fomentar el desarrollo de las pymes y de los emprendedores. Pero el desafío que tenemos, más allá de la masividad del segmento, 120 millones de empresas, 10 millones de empresas, tiene que ver con la heterogeneidad de este grupo. ¿Ya? Cuando hablamos de pymes, nos estamos refiriendo a varios tipos de empresas. ¿Ya? Y podemos agruparlas en 4 categorías, tomando como criterios la especialización y el tamaño del mercado. Por ejemplo, tenemos microempresas en el cuadrante 3 que son de baja productividad y que sobreviven en los mercados locales. Los almacenes de barrio, por ejemplo, ¿ya? Los tenderos, ¿ya? Las ferias. ¿Ya? La gran masa de microempresas en Latinoamérica corresponde a este segmento. También tenemos pequeñas y medianas empresas que compiten a nivel nacional, ¿ya? Pero sus elementos de diferenciación o de competitividad están más bien relacionados con el precio, ¿ya? Por lo tanto, eso significa una baja escalabilidad.
Y arriba, en el área de mayor especialización, tenemos empresas pymes especializadas, ¿cierto? Integradas a cadenas de valor, ¿ya? De carácter nacional o internacional. Y en un segmento más de nicho tenemos a micro y pequeñas empresas de artesanía, de gastronomía o de diseño de alta gama, ¿cierto? Entonces, como se puede ver en esta lámina, tenemos una alta heterogeneidad de empresas en este segmento, por lo tanto, las políticas no son transversales. Tienen que considerar las particularidades del sector. Y en ese sentido, se conforma este grupo técnico de pymes al alero de la Alianza del Pacífico. Es un grupo antiguo, ¿cierto? Ayer me preguntaba la colega de Medio Ambiente cuándo se formó, y la verdad es que se forma por el año 2012, 2013, ¿ya? Está compuesto por, obviamente, 4 representantes, ¿ya? En el caso peruano, por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el caso chileno por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, quien se representa a través de la división de pymes del ministerio, en el caso mexicano a través del INADEM, ¿ya? El Instituto Nacional del Emprendedor, y en el caso colombiano a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿ya? Si se fijan, en el caso de algunos países, la representatividad viene dada por el rol del comercio exterior, ¿ya? Y en otros viene dada por el rol de la pyme propiamente tal, como el caso chileno y colombiano. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Nos organizamos por eje temático, trabajamos principalmente cuatro áreas: financiamiento, gestión, exportación y un área de coordinación institucional. En materia de financiamiento, tenemos un mandato, un proyecto denominado Fondo de Capital Emprendedor, porque hago el alcance. Nuestro grupo se llama Grupo de Pymes y Emprendedores, ¿ya? Por lo tanto, también atendemos a este concepto de emprendimiento dinámico, startup, ¿ya? Hay una mezcla ahí de segmentos que nosotros trabajamos. Y el Fondo Capital Emprendedor se constituye como un fondo de capital de riesgo, ¿ya? Para aquellos emprendedores que desean internacionalizar sus negocios en el marco de la Alianza del Pacífico, ¿ya? Es un fondo donde contribuyen con aportes el FOMIN, el BID, ¿cierto? Y en el primer cierre financiero, Colombia y México, ¿ya? La idea es que este fondo invierta en estas startups y se siga capitalizando con aportes de Perú, por ejemplo, que ya comprometió, y en un futuro cercano a Chile. En el ámbito de la gestión, trabajamos sobre la conformación de una red de centros de desarrollo empresarial. Los centros de desarrollo empresarial, los centros de desarrollo de negocios son instituciones que prestan capacitación, asesoría a las pymes, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es identificar servicios homogéneos, estandarizados, para efectos de facilitar que una pyme que quiere internacionalizarse, por ejemplo, de Chile a Perú, cuente con un centro de desarrollo de negocio peruano para facilitar ese procedimiento, ¿ok? También estamos trabajando, más bien diseñando, un programa de educación emprendedora para jóvenes. Como bien contaba Nicole, sería interesante, obviamente, focalizarlo incluso a nivel de mujeres jóvenes emprendedoras, y particularmente el segmento de los ninis, ¿cierto? Y la idea es hacerlo a través de uso de herramientas tecnológicas, gamificación, plataformas digitales. En el ámbito de la exportación, un programa muy relevante es el Exporta Fácil, un mecanismo de facilitación de envíos a través de las agencias estatales de correo postal, ¿ya? Y obviamente estamos muy expectantes de cómo bajamos los aprendizajes del grupo de compras públicas para efecto de difundirlo a nivel de las pymes. Y finalmente, en materia de coordinación, estamos desarrollando junto a la OCDE el índice de políticas públicas PYME, ¿ya? Por ejemplo, el Banco Mundial tiene un indicador, el Doing Business, ¿cierto? Que es una manera de compararnos respecto al ambiente de negocio que tenemos en el mundo. Pero también existe una medición enfocada a la PYME y que estamos desarrollando por primera vez en el marco de la Alianza del Pacífico, y la idea es compararla con otros bloques del planeta.
También tenemos un observatorio regional, que es básicamente un repositorio de información, de proyectos relacionados al quehacer PYME entre los 4 países y que debería evolucionar hacia nuestro proyecto de vinculación académica en favor de las empresas de menor tamaño. Y finalmente, también un proyecto que está recién en diseño son las plataformas de simplificación de trámites, ¿ya? Chile, por ejemplo, cuenta con la ley de tu empresa en un día, que permite la creación de sociedades en 24 horas a un costo cercano a cero, prácticamente. ¿Ya? México también ha avanzado en esa ley, Colombia también, Perú está dando sus primeros pasos y la idea es homogeneizar y tratar de avanzar para que todos tengamos plataformas de este tipo a nivel transversal. Finalmente, recomendaciones, ahora desde una posición de interesado en el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de sustentabilidad. Como lo decía en una lámina, el usuario final es heterogéneo, ¿ya? Cuando hablamos de pymes, hablamos de varios segmentos de empresas, ¿ya? Por lo tanto, cualquier proyecto que se oriente a trabajar con las pymes debe reconocer particularidades y enfocarse en un segmento específico para efectos de incrementar sus impactos. Los grupos técnicos tienen un rol más bien de coordinación, ¿ya? No así de ejecución, ¿ya? Hay mandatos, proyectos que han avanzado rapidísimo y tiene que ver con el punto que viene después, tiene que ver con la relación que tiene el grupo con los privados, ¿ya? Nosotros podemos facilitar el contexto político, el contexto de relacionamiento con el gobierno, pero si hay un actor privado que pone pie en el acelerador y efectivamente es quien empuja el proyecto, los resultados son exitosos, ¿ya? Versus otros mandatos que recaen en la ejecución del propio grupo, donde podemos estar años sin mayores avances, digámoslo así. Y en tercer lugar, también muy relacionado, tiene que ver con el financiamiento, ¿ya? La mayoría de los mandatos que han sido exitosos desde la perspectiva del grupo técnico PYME han sido mandatos que cuentan con recursos provistos por organizaciones externas, ¿ya? Organismos multilaterales como el BID, como la OCDE, ¿ya? Y que eso de alguna manera facilita el trabajo del grupo y obviamente el desarrollo del proyecto particular. Entonces, con esta reflexión final, pero en realidad como grupo quedamos llanos a seguir trabajando, en realidad empezar a trabajar con el tema de sustentabilidad, ¿ya? Podríamos incorporar una nueva etiqueta de nuestro trabajo y que tiene que ver con sustentabilidad, ¿ya? Es un tema que a nivel país es muy importante, estoy seguro que para los gobiernos colegas también es muy importante y la idea es trabajarlo, pero obviamente reconociendo las características puntuales que tiene este grupo en el marco de la Alianza del Pacífico. Eso, muchas gracias y quedo atento a dudas si tienen después. Ahora sí. Muchas gracias, Abel, y muchas gracias también por tus deseos de seguir trabajando juntos. Estoy segura que nos armonizaremos mucho mejor entre los distintos grupos de trabajo. Y ahora sí, Javier, por favor, adelante, el representante del grupo de compras públicas. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad que nos ha brindado Chile y la invitación que nos hizo el GIS, el AMEXID y el ACCID para participar en este taller de cierre. Voy a comenzar con los antecedentes del grupo técnico al que represento. Bueno, el grupo técnico sale de la declaración de Puerto Varas en 2016, cuando en un mandato en coordinación con el grupo técnico de pymes es lograr un aprovechamiento de los beneficios del capítulo de compras públicas. ¿Qué es lo que se hace? Se busca a los negociadores del capítulo de compras y
se da la creación del grupo técnico. La primera reunión fue en marzo en la Ciudad de México. ¿Cuál es el objetivo del grupo técnico? Bueno, es un mecanismo de cooperación por el cual los países de la Alianza del Pacífico, a través del desarrollo de herramientas, buscan que los proveedores de las partes se beneficien del aprovechamiento de oportunidades del capítulo de compras públicas. El grupo está integrado por representantes de los 4 países. Por parte de México está Karime Tapia, de la Secretaría de Economía, que es la coordinadora. En esta ocasión me tocó venir a mí, igual soy de su oficina, de la Secretaría de Economía. Por parte de Chile está Antonio Ceballos Rojo, de la Direcon del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por parte de Colombia, Nicolás Torres, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y por parte de Perú, José Luis Cano, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cuáles han sido nuestros mandatos, nuestros trabajos? Bueno, de conformidad con la declaración de Puerto de Varas, se hace una guía. El entregable fue una guía de contrataciones públicas que está publicada en la página de la Alianza. En la presentación pueden ver la liga que los conduce a esta guía de contrataciones. Básicamente la guía trata sobre cómo funciona el capítulo de compras públicas, cómo los proveedores de las partes pueden usar el capítulo, cómo una compra queda cubierta, y trae las referencias, las ligas de cada país para que los interesados conozcan cómo son los procesos de contratación en cada uno de los países de la Alianza del Pacífico. Continuamos trabajando en la guía de contrataciones. Durante la reunión del grupo técnico en Santiago de Chile el 4 y 5 de octubre, se definieron los elementos a integrar en esta guía para que se enriquezca y cuente con mayor información para que las partes puedan aprovechar los beneficios del capítulo. Adicionalmente, se trabaja sobre la Declaración de Cali del 30 de junio de 2017, y en esta ocasión el mandato fue diseñar herramientas para la divulgación de información, desarrollar actividades de capacitación e identificar mejores prácticas internacionales con la finalidad de la participación de las empresas de la Alianza del Pacífico, con énfasis en las MIPYME en los mercados de compras públicas. ¿Qué es lo que se propuso como entregable para este taller? Bueno, México, como coordinador del grupo técnico, propuso la realización de un taller en materia de contratación. El taller está dirigido en un principio a funcionarios públicos de los países de la Alianza, y en una segunda fase de este taller se va a determinar la viabilidad de dirigirlo a los empresarios, al sector privado de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo va el avance del taller? Bueno, de igual forma, durante la reunión del 4 y 5 de octubre del grupo técnico, los países definieron las áreas de interés común de este taller, entre las cuales están conocer las mejores prácticas internacionales para prevenir y combatir la corrupción, que es un tema que permea las contrataciones en los países. Conocer experiencias exitosas en otros países para poder implementar modelos de compras sustentables, que es donde creemos que puede haber un match entre el proyecto de producción y consumo sustentable y el proyecto que estamos desarrollando nosotros. En otros aspectos estamos buscando las mejores prácticas internacionales para dar mayor acceso a la información, cumplimiento de requisitos y contrataciones enfocado a las MIPYMES, que la Unión Europea nos comparta experiencia en el proceso de integración de las compras públicas, y poder conocer
experiencias internacionales en el desarrollo e implementación de herramientas electrónicas que nos permitan modernizar los sistemas de contratación de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico. Como les comento, este proyecto apenas empieza, estamos los países sentando las bases del proyecto y bueno, de igual forma, el 4 y 5 de octubre se tuvo una reunión con el CEAP, en el cual el grupo técnico dejó ver el interés por contar con información relativa a las barreras u obstáculos que enfrentan los empresarios para poder nosotros identificar estos obstáculos que tienen para acceder a las contrataciones, y se está trabajando en una encuesta que va a ser distribuida en el CEAP para que los proveedores de las partes nos digan cómo han sido sus experiencias en materia de contratación, las barreras que han tenido para entrar a los mercados y de esa manera poder contribuir a que utilicen el capítulo de una mejor manera y tengan acceso a los mercados. Bueno, eso sería todo de mi parte y son los trabajos que está realizando el grupo técnico actualmente. Muchas gracias, Javier. Ahora viene la presentación del Grupo Técnico de Cooperación. Mi querido amigo Pierre, por favor. Buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias primero al Fondo Chile-México, la GIZ, Sofía, Carolina y Lorena por todo el trabajo de la coordinación de este taller. Yo, soy el coordinador desde junio pasado del Grupo Técnico de Cooperación, que está integrado por la MICSID, la APSI de Perú y la Cancillería colombiana. ¿Dónde está? Aquí. Voy a partir con un contexto regional, porque en cooperación, ¿por qué cooperamos? Cooperamos para el desarrollo inclusivo y sostenible, y para eso necesitamos saber qué pasa un poco en nuestra región. En los 90 teníamos prioridades distintas a las de hoy, que era más bien relacionada con el restablecimiento y consolidación democrática, la gobernabilidad, etc., y la reducción de la pobreza extrema. Hoy en día estamos hablando de la reducción de desigualdad, estamos hablando de enfrentar desafíos medioambientales y también diversificar capacidades productivas. Una región desigual, una de las más desiguales del mundo, con la África subsahariana. Aquí podemos ver que la Alianza del Pacífico es más desigual que el conjunto de la región de América Latina. La estructura productiva tiene también disparidades regionales e internacionales. Como pueden ver, la población de Europa representa un 10%, pero a su vez representa el 22% del aporte al PIB mundial, global. La región de América Latina tiene una población similar, pero solamente alcanza el 8.4% del PIB mundial. Medio ambiente y sustentabilidad. Somos una región diversa, pero con riquezas muy grandes. El 49% de la superficie total de la región está cubierta por bosque aún. La región alberga el 22% de la... Perdón, me equivoqué. Alberga el 22% del área de bosque existente en el mundo. Y contamos con un 34% de especies de flora y 27 especies de mamíferos del mundo. O sea, tenemos muchísimas riquezas. Sin embargo, tenemos una estructura productiva muy dependiente, más del 50% somos dependientes de materias primas. Tenemos economías abiertas, pero aún a medio camino entre la terciarización y la dependencia de los recursos naturales. Es decir, no hemos conseguido transitar a una modificación de nuestras estructuras económicas productivas. También quisiera mencionar acá que somos una región muy vulnerable, o sea, tenemos un alto índice de vulnerabilidad. Si uno lo ve en Chile, dependemos de los recursos naturales y ahora tenemos la contracción de la inversión, una baja de la demanda externa y una caída del precio del cobre. Todo eso producto de una crisis global que no ha finalizado. La evolución del PIB en los países de la Alianza del Pacífico, bueno, como pueden ver también es dispar porque en Chile estamos aumentando.
En Colombia también, pero va a la baja, por ejemplo, en México. Apuntar hacia una región es también apuntar hacia el mercado intrarregional. En la Alianza del Pacífico somos la más carente en ese sentido. Pueden ver que la Comunidad del Caribe y el mercado común centroamericano es donde hay más comercio intrarregional. Entonces, la ventaja del intercambio e integración es que favorece la diversificación productiva. En todos los continentes la mayor cantidad de productos se exporta al mercado regional, y para algunos países el mercado regional es el que absorbe la mayor proporción de exportación de manufacturas. Juntos, por lo tanto, debemos llegar a un equilibrio entre la apertura y también el comercio intrarregional entre todos nosotros. Economías firmes y más diversificadas y sociedades más justas que permitan el ejercicio de derechos que refuercen nuestra democracia y modelos políticos. El Grupo Técnico de Cooperación. Fue uno de los primeros grupos que se creó, no me acuerdo cuál cumbre, pero es de 2011. Es uno de los más antiguos. Y si tenemos que hablar del objetivo que tenemos del mandato, es bien simple, y aparece en la página web, lo copié, lo puse ahí, es impulsar la cooperación entre los países miembros. El trabajo se divide en varias áreas de cooperación, que es medio ambiente, innovación, micro y pequeñas empresas, desarrollo social y otras que los participantes o otros grupos pueden definir. Como pueden ver, está interrelacionado con los otros grupos temáticos de la Alianza del Pacífico. Y ahí quiero hablar de eso más adelante. La cooperación la podemos definir en dos ejes. Uno, la formación de recursos humanos. Y dos, la asistencia técnica. La formación de recursos humanos está radicada en la plataforma de movilidad estudiantil y académica, con 400 becas anual. Es uno de los mecanismos más eficientes de la Alianza del Pacífico, donde hay una institucionalidad fuerte, y yo creo que por eso, gracias a los procedimientos, funciona de lo más bien. Lo otro son la creación de proyectos para el componente de la asistencia técnica. Aquí tienen algunos. Ahora, yo, desde el grupo de cooperación, yo quisiera hacer un llamado de atención, y creo que por eso estamos aquí también. Si estamos hablando de un proyecto que estamos cerrando, lo que queremos es que haya continuidad, y el grupo de cooperación ha perdido, o sea, no es que haya perdido, pero con la creación de otros grupos, y bienvenidos sean, ha perdido un poco su objetivo inicial. Es decir, vamos a hacer cooperación, pero ahora como tenemos otros grupos que también quieren hacer proyectos, etcétera, deberíamos tener una mayor interrelación y trabajo conjunto. No sé si será desarrollar una estrategia de aquí al 2030 para desarrollar proyectos comunes o también fomentar los mecanismos de mandatos conjuntos. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos en términos de cooperación internacional? Y también, ¿cuál es el sentido de la Alianza del Pacífico en términos de cooperación internacional? Algunos lineamientos, la consolidación del GTC como un ente facilitador entre los grupos. A eso debemos llegar. Establecer sinergias desde el GTC para los grupos temáticos en materia de cooperación y creación de nuevos grupos. Lo que quisiera señalar también, que yo había agregado una diapositiva pero no está, es que el Grupo Técnico de Cooperación depende de los presupuestos de los países, de las agencias de cooperación que aquí están presentes. No tenemos una bolsa de dinero para adjudicar. Entonces, como tenemos pocos recursos, necesitamos definir una estrategia, yo creo que intergrupar, justamente para ocupar de la mejor forma los recursos que tenemos. Tenemos en vista un fondo de cooperación que está aún en proceso de aprobarse en Colombia, que debería ser el próximo año, de $1 millón, si no me equivoco, que podría servir también para el trabajo y creación de nuevos proyectos con los grupos. Pero para eso necesitamos trabajar de la mejor forma, y yo creo que si tenemos que identificar lineamientos comunes con ustedes aquí hoy, es justamente aumentar y ver qué mecanismo ocupar para mejorar nuestra coordinación con ustedes. Bueno, aquí unas palabras de la presidenta donde habla del éxito y la necesidad de seguir avanzando en la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los expositores. Y ahora la idea es, tenemos tanto aquí en el panel como entre el público, muchos expertos
muchos expertos en las distintas temáticas. Nos gustaría generar un espacio ahora para o preguntas o comentarios, principalmente en torno a ver si es posible o qué posibilidades, qué alternativas, oportunidades ven ustedes para seguir trabajando el tema de consumo y producción sustentable en el marco de los grupos técnicos. Hemos visto que varios grupos técnicos tienen temas que se traslapan, ¿sí?, o que son comunes. Pensamos o hemos visto también esta mañana que el proyecto en sí alberga muchas oportunidades para trabajar en las temáticas de los grupos técnicos, y no es casualidad que estén aquí sentados y hayan estado participando también en todo el taller de ayer y esta tarde, que vamos a seguir buscando oportunidades de trabajo conjunto. Entonces, quisiéramos darle la palabra al público, y están disponibles también nuestros expositores para responder preguntas o comentarios. Tenemos ahí un micrófono. Sí. Les solicito, si es posible, que antes de hacer su comentario o su pregunta, si se pueden presentar para el bien de todos nosotros. Okay. Alejandro Ríos, Director General Adjunto de Política de Contratación Pública de la Secretaría de la Función Pública de México, del Gobierno Federal. Mucho gusto. Esto es para dos de los panelistas, Género y Compras Públicas, que son de los grupos técnicos que, bueno, creo que todos tienen que ver con el tema de sustentabilidad. Evidentemente ya lo ha comentado Sandra, que todos podríamos participar de manera unida en estos proyectos. Y yo considero que lo que aprendimos todos, entre otras muchas cosas, en esta cooperación, fue que apenas estamos sentando las bases y los retos y los desafíos que vienen hacia adelante para poder implementar políticas públicas sostenibles en cada uno de los países, sobre todo en las materias o en los bienes y servicios detectados como comunes entre los países. Pero también llama la atención que haya grupos que podrían apoyarnos desde su expertise con sus asesorías para poder implementar políticas públicas de sostenibilidad desde el punto de vista social, como es la equidad de género o la igualdad de género, y evidentemente trabajar muy de la mano, sobre todo con el grupo técnico de compras públicas que se está trabajando también en México. Entonces, la pregunta es si ustedes ven viable que se continúen los trabajos de colaboración, de asesoría, para poder implementar o reforzar este tipo de políticas públicas y de campañas o de un acompañamiento a los que ya hemos detonado trabajos de productos sustentables y consumos sustentables, a los dos grupos de equidad y de compras públicas. Yo creo que absolutamente viable. O sea, la respuesta es, partamos de ahí, que viable es. Ahora, ¿cómo se hace? Es lo que hemos estado conversando incluso ayer. Nuestra tarea es particularmente esa, cómo nosotros incorporamos enfoque de género para avanzar en temas de igualdad e incorporación de las mujeres en estas materias, y particularmente es cómo nosotros podemos prestar asesoría y cómo podemos acompañar, por ejemplo, al grupo técnico de compras públicas. El tema es que tiene que estar en nuestros mandatos, lo que yo explicaba ayer. Los grupos funcionan en torno a mandatos. Nuestro grupo no tiene un mandato hoy en día, o sea, podría sumarse al primer mandato que teníamos de transversalizar, pero sería ideal que generáramos un mandato en donde específicamente, incluso hoy día hablando con Milena, mi asistente, me decía, un mandato conjunto podría ser, en donde sumáramos, por ejemplo, a compras públicas y género, y bueno, de hecho nosotros ya antes de esto ya veníamos conversando, porque
Hasta hace poco vino, el She Trade es una iniciativa que habla de cómo incorporan distintas acciones para incorporar a mujeres en el mundo del comercio internacional. Y una de esas acciones habla de compras públicas. Y en ese específico habíamos estado empezando a visualizar cómo lo podíamos hacer. Yo creo que aquí hay un trabajo a que desarrollar, una estrategia, como decía, cooperación, y yo creo que es una estrategia que nos tiene que unir a los que hemos estado trabajando y sin dejar atrás también aquí nuestras amigas de medio ambiente. Respondiendo a la pregunta y complementando a lo que ya dijo la expositora, bueno, es una inquietud que tenemos dentro del grupo técnico de compras, las compras sustentables. Como mencioné, apenas empezamos a desarrollar. Realmente para nosotros es muy valioso saber que ya hay un trabajo previo sobre compras sustentables y ahora toca ver de qué manera podemos incorporarlo al trabajo que estamos realizando y que a la vez le demos cumplimiento a nuestro mandato que tenemos. Gracias, Javier. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ceballos. Yo soy el negociador de compras públicas de la Direcon de Chile en compras públicas y también formo parte del grupo técnico de compras públicas en la Alianza del Pacífico y por lo tanto me gustaría seguir un poco lo que señalaba también Nicole respecto a que lamentablemente la estructura que hoy día tenemos en la Alianza del Pacífico es bastante limitada. Todo funciona de acuerdo a un mandato. Si el mandato nos dice A, por lo tanto uno no puede seguir ese camino y tiene que seguir el camino que solamente establece el mandato. Es un tema que también tenemos que conversar, de dar quizá un poco de mayor flexibilidad a los grupos para que puedan también establecer nuevos temas si es que estos van ocurriendo en el momento que se están haciendo la discusión, incluso entre los mismos grupos técnicos, sin esperar de que exista un mandato cada 6 meses y por lo tanto eso que frene, ¿cierto?, el curso natural o normal de cómo puedan irse abordando estos temas. Recordemos que la Alianza del Pacífico, aquí se señaló en el comienzo de la discusión de hoy, es un proceso de integración. O sea, la Alianza del Pacífico no es solamente un acuerdo comercial más que tiene Chile o que tienen los otros países de la Alianza. Es un proceso de integración, es un proceso único. Así como el que ocurrió en la Unión Europea hace bastantes años atrás, en América Latina estamos viviendo un proceso de integración. Y por lo tanto, todo este trabajo que estamos hoy día desarrollando, sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo termina. Y por lo tanto, en el caso de Chile, y es lo que nosotros hemos también impulsado en el grupo técnico, es de ser ambicioso, es de generarse utopías, es decir, yo sé que es muy difícil de que podamos integrarnos en diversas materias. El tema esto de lo que estamos hablando hoy día de los bienes, ¿cierto?, sustentables, ¿cierto?, de las compras verdes. Claro, efectivamente vamos paso a paso, pero sin perjuicio de eso uno se puede tomar metas más allá, más ambiciosas, para el cual uno puede ir planificando, siendo estratégico. Obviamente los recursos no sobran, y tratar de ir siendo bien estratégico para poder ir cumpliendo esas metas que a veces en el día de hoy se ven tan lejanas, pero como insisto, es un proceso de integración el cual permite poder ir cumplir esas metas que uno se va logrando. Respecto al tema de justamente de lo que vimos hoy día de este proyecto, ¿cierto? Este proyecto que hoy día nos comentó la consultora, yo lo comentaba en el café. Hay muchas iniciativas que van surgiendo no solamente en el ámbito de lo que estamos viendo hoy día de la AXI y la Alianza del Pacífico, sino que en nuestra vida profesional, de muchos proyectos muy bonitos, muy lindos, que quedan en definitiva en un paper, ¿cierto?, guardado en algún escritorio de una oficina pública. ¿Cómo nosotros podemos permitir que ese paper, ese documento, pueda seguir más allá y pueda generar cierta vida y pueda cumplir los objetivos que fueron los que se planificaron y los que se acordaron a través de la consultora, a través de las distintas instituciones, ¿cierto?, de compras públicas de la Alianza del Pacífico? La única forma que yo veo hoy día es de que a través de los grupos técnicos, ¿cierto?, podamos nosotros también presionar, ¿cierto?, a través de la Alianza del Pacífico para poder obtener ese mandato de que pueda llevar a la práctica este proyecto, en el cual se pueda ir haciendo estos cambios en las normativas, estos ajustes, para ir materializando este proyecto. Puesto que, como les señalaba, este proceso de integración de la Alianza del Pacífico es de alto nivel.
estos mandatos los establecen los presidentes de la República de los 4 países. Por lo tanto, existe el mandato político que obviamente ordena a los estamentos técnicos e institucionales de cada uno de los países para cumplir ese mandato. Por lo tanto, el único camino para salir de la letra y de muerta y del bonito proyecto a una práctica y una realidad es a través, ¿cierto?, de las discusiones que se pueden establecer en los grupos técnicos, no solamente de compras públicas, medio ambiente, género, en este caso cooperación y cualquier otro. ¿Ah? Y es por eso que también el punto que tú dijiste es muy bueno y también lo destaco, la coordinación entre nosotros mismos. O sea, efectivamente nosotros, en el caso de compras públicas, también tenemos actividades de cooperación, pero nosotros no habíamos conversado con ustedes y estamos tratando de buscar financiamiento a través de otras alternativas sin haber, por ejemplo, haber conversado con ustedes, que yo no sabía, por ejemplo, que estaba en proceso la posibilidad de tener una línea de financiamiento. Cosa que, como te digo, a veces nos falta esa coordinación por la misma dinámica, por el mismo hecho de tener este mandato, ¿cierto?, que uno tiene que hacer solamente lo que se le señala, y nos da este espacio para poder tener otras posibilidades de avanzar de manera creativa, ¿cierto?, con los otros grupos técnicos. Ese era mi comentario. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Podemos pasar el micrófono? Gracias, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Garza y vengo en representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Sin duda, muy interesantes las presentaciones que cada uno de los integrantes de los diferentes grupos de la Alianza del Pacífico nos dieron, lo cual nos permite conocer a los que estamos sí inmersos en algunos proyectos del grupo de cooperación, pero no conocemos qué es lo que realizan los otros grupos. Yo soy subdirector de producción sustentable en la Semarnat y estamos a cargo de lo que es el programa especial de producción y consumo sustentable. Y creo que vemos que hay oportunidades para una colaboración conjunta. El proyecto ha dado resultados interesantes, no solamente lo de compras públicas sustentables, que sí es una iniciativa regional con aportes de cada uno de los países, pero que también ha dado frutos en otros temas como consumo sustentable, capacitación, vínculos universitarios. Y es aquí donde creo que se pueden hacer de manera transversal proyectos conjuntos, tanto MIPYMES, género, medio ambiente, compras públicas, pues de una u otra forma se ven, inciden en temas de producción y consumo sustentable. Producción y consumo sustentable, pues prácticamente como lo están ahorita tomando la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está convirtiendo en el centro de muchas políticas y se vincula de los 17 objetivos con 14 de manera directa. Entonces es ahí donde realmente existen las oportunidades para considerar a la sustentabilidad en el desarrollo de políticas. Tú ahorita comentabas que se requieren mandatos para poder tal vez posicionar esa variable en los diferentes temas. Yo creo que no es necesario, la sustentabilidad ya está en todo y se está haciendo. Género es el pilar social, se podría decir. Medio ambiente, bueno, pues lógicamente está. Compras públicas, entiendo que se está incorporando. MIPYMES, se habla mucho de que para que las micro y pequeñas y medianas empresas puedan tener una permanencia o un desarrollo, deben de comenzar a integrar criterios de sustentabilidad en sus operaciones. Claramente lo que ahorita se comentó va un poco enfocado en la parte económica, pues igual es otro pilar de la sustentabilidad. Entonces es únicamente, creo, necesario alinear un poquito más las agendas y de manera natural se van a poder dar las cosas. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, me parece súper interesante porque efectivamente estamos como alineados, estábamos hablando con Pierre que como que la sinergia se está dando, pero ojo, no olvidar el tema de los mandatos, porque eso es lo que nos mandata a nosotros. O sea, efectivamente nos gustaría trabajar de otra forma donde todos los temas fueran cubiertos, pero como los temas son diversos, efectivamente tiene que quedar para que el trabajo se dirija por ese ámbito. O sea, pymes no es que no lo quiera hacer,
sino que no está dentro de su mandato. Y nosotros, si no está dentro de nuestro mandato, nuestras propias contrapartes, todas podemos coincidir, pero el trabajo no es el único trabajo que tenemos. Hay que pensar que, por ejemplo, nosotros particularmente y nuestras contrapartes mexicanas también están en negociaciones, están en APEC, están en otras instancias, y creemos que este es uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo, pero es parte de un trabajo con otras instancias. Entonces, esto es importante definir, acotar, y eso lo logran los mandatos, un mandato conjunto o algo por el estilo. Gracias. Por favor. Mandato conjunto. Señor. Por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Cereceda, soy diseñador industrial y doctor en arquitectura y urbanismo con especialización en habitabilidad sustentable. Gabriel, disculpa, ¿puedes subir un...? ¿Ahí? Eso, vale. Gracias. Dentro de lo que he escuchado, y voy a hacer un poco de historia como un comentario y después voy a terminar con una pregunta. Históricamente, el desarrollo sustentable y el desarrollo de productos sustentables ha estado relacionado con el diseño de indicadores para medir el impacto ambiental prácticamente en procesos productivos, que es básicamente lo que estaba escuchando acá, desde la producción, cómo producir, cómo generar la oferta. Pero ¿qué pasa con la demanda? Y ese ha sido un punto importante y ha sido un punto hacia donde está mirando la focalización de los desarrollos para productos sustentables. ¿Cómo genero la demanda? Si no tengo demanda, toda la oferta que yo haga no va a tener venta. Si no tiene venta, las empresas no van a querer producir. Y hacia allá ha estado mutando la investigación en cómo generar el desarrollo sustentable, cómo generar la demanda de este tipo de productos. Entonces, lo que yo siento es que se está trabajando mucho desde cómo genero la oferta, desde cómo genero la producción, pero falta ver el tema del consumidor, de cómo generar el desafío para que el consumidor demande este tipo de productos. Tengo claro que a nivel de país, el Estado es la casa más grande de un país, que tiene la mayor demanda de energía, la mayor demanda de productos, la mayor demanda de papeles, etcétera. Pero nuevamente, ¿qué pasa si esas personas que están trabajando en esa casa no tienen conciencia ambiental o no tienen una preocupación por el medio ambiente? Yo puedo generar un mandato, puedo generar un lineamiento, pero si las personas que no están ejecutando no tienen esa conciencia o no tienen esa preocupación ambiental o no tienen esa capacidad de demandar productos sustentables, nuevamente volvemos al problema inicial. Se está generando la oferta, pero no se está generando la demanda. ¿Qué se está haciendo para trabajar con la demanda? ¿O qué se podría hacer para trabajar con la demanda? Ese es el cierre con la pregunta. Gracias. ¿Quieres responder ahí? Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, tanto la producción y el consumo dicen que son las dos caras de la misma moneda. Y creo que en lo que respecta al proyecto de producción y consumo sustentable, buscamos dar información al consumidor. Creo que es la base para que se dé esa demanda por parte de los consumidores hacia productos sustentables. Y un resultado que hicimos fue hacer una guía de etiquetas sustentables. Es decir, esto se basó mucho en un estudio de mercado que se hizo en México de los diferentes productos que se comercializan en el país y que tienen alguna etiqueta, ya sea ambiental, económica o social, sobre todo certificada por un tercero. E hicimos una guía que reúne todas estas etiquetas, y le informa al consumidor cuáles son los beneficios que trae el producto que trae esa etiqueta, tomando en cuenta aspectos ambientales como cambio climático, eficiencia de recursos, cuestiones de agua, aspectos sociales como género, como personas con discapacidad, económicos, no sé, comercio exterior o comercio de MIPYMES o participación de MIPYMES. Y creo que esos elementos le permiten precisamente darle al consumidor ese empoderamiento para poder solicitar a los productores pues que exista una mayor producción, y eso al mismo tiempo va a permitir una reducción de precios drásticas en esos productos, ya que bueno, se sigue diciendo que los productos sustentables son más caros cuando bueno, ya parece que la tendencia
va hacia la baja con base en la misma demanda que los consumidores están ofreciendo. Creo que es un resultado interesante del proyecto de producción y consumo sustentable. Va a estar disponible la información para que todos los interesados pues, puedan consultar un poquito la información. Gracias. Sí, sí, y después vamos a dar la palabra ahí. Mira, mi tesis de doctorado fue precisamente eso, hacer una investigación en el mercado local. Tuve 4 meses por todos los pasillos de un líder, dando vueltas pasillo por pasillo, viendo todas las declaraciones ambientales que tenían los productos. Encontré 264 declaraciones ambientales. De esas 264 declaraciones representan el 1,7% de los 15.000 y tantos productos que tienen en la sala de venta. ¿Ya? El 80% de las etiquetas o la declaración ambiental que estaban empleando eran autodeclaradas, lo que genera confusión, greenwash y a la larga, en el fondo, pérdida de credibilidad en los productos sustentables. Efectivamente, dentro del estudio que hice, hasta el 10%, los consumidores están dispuestos a pagar hasta el 10% más por un producto sustentable, pero en categorías de productos encontré diferencias de hasta un 1000%. Una bolsa de basura tradicional, que costaba 300, 400 pesos, que no tiene ninguna preocupación ambiental, versus una que era 100% orgánico, biodegradable, hecho con polímero en base de almidón, con el envase con tinta al agua, etcétera, etcétera, 1.400 pesos. Entonces, en el fondo, hay barreras, y hay barreras también económicas, pero también más que nada hay barreras ideológicas. Como ejemplo, hice un prototipo y coloqué una etiqueta cualitativa del Ministerio de Medio Ambiente y una etiqueta cuantitativa también del Ministerio de Medio Ambiente, pero relacionada con la huella de carbono. 60% de los consumidores dijo sí que estaría dispuesto y entendía el impacto. 59% dijo que no tenía idea de lo que era la huella de carbono, pero como lograba entenderla y algo le sonaba, lo podría preferir. Pero llegado el momento del precio, ahí paraba. Entonces, también hay varios autores que dicen que hay esta asimetría de información entre que si los dos somos bolsos de basura y tú eres oxodegradable y yo soy biodegradable, ¿cuál es mejor? No hay cómo compararlas, porque tenemos indicadores distintos o estamos comunicando en indicadores distintos. Entonces, no es copiar y adaptar una ecoetiqueta al mercado local, sino que es copiar, adaptar, pero adaptar a través de qué, a través de cuál es el conocimiento, cuál es la conciencia y cuáles son esos niveles de ambos del consumidor, para en base a eso poder hacerle o comunicar el impacto ambiental en base a un mensaje al cual sea sensible y pueda responder. Entonces, no basta con tener ecoetiquetas en un mercado, hay que hacer una campaña fuerte a nivel de educación ambiental, y eso parte desde el colegio, desde las bases. Y nos encontramos con ejemplos, como lo dijo Nivaldo Mochati, no sé si lo conocen, de la radio Bio Bio, termino acá, que iba caminando por la calle y ve un papá con un niño, y el papá bota el dulce, el papel del dulce, el niño recoge el papel, se lo pasa al papá, el papá le pega un coscacho al niño y tira el papel al suelo. Entonces, mientras no logremos hacer ese cambio generacional o ese recambio generacional, va a ser muy difícil que logremos, aun cuando implementemos un sistema de ecoetiqueta. Ese es como en parte el cierre. Muchas gracias. Sí, por ahí. ¿No leo tu nombre primero? Roxana, ¿sí? Roxana. Gracias. Soy Roxana Díaz, vengo en representación del Ministerio del Ambiente de Perú. En realidad quiero hacer una acotación respecto a la pregunta de Gabriel y luego hacer una pregunta al panel, ¿no? Dentro del Grupo Técnico de Consumo y Producción Sostenible, en el caso del Perú se realizaron 2 consultorías relacionadas a consumo sostenible. Una para hacer una evaluación de estado y hacer unas líneas de acción y una hoja de ruta para la implementación en el Perú, porque en realidad el tema es bastante reciente en nuestro país, y otra una estrategia de comunicación, educación y difusión, ¿no? Dentro de Perú tenemos un Plan Nacional de Educación Ambiental donde ya se han incorporado temas ambientales, pero en realidad lo que es consumo y producción sostenible es bastante reciente. Y dentro de este proceso coincido contigo que la información ambiental es uno de los puntos bastante importantes, pero hay muchos temas adicionales y tal vez uno de los que nos preocupa en este momento es establecer una línea base de qué es un estilo de vida sustentable, qué es un consumo sustentable, la interrelación de esos dos para poder luego medir los avances en el futuro. Y también nos preocupa bastante no solamente cómo modificar estos comportamientos, sino a través de qué mecanismos. Y ahí es donde vemos la economía y la psicología, los elementos de estos dos como unos instrumentos para poder llegar a ello. En realidad tenemos mucho que hacer y es una agenda pendiente en nuestro país y creo que en muchos países y en muchos de los países de la región. Bueno, respecto a la exposición, y esto va para el Grupo Técnico de Cooperación, ¿no? Me pareció muy importante que mencionaras que
que hay una agenda pendiente en articular los trabajos de los diferentes grupos técnicos. Y me pareció muy interesante que mencionaras un planeamiento estratégico con una visión a mediano o largo plazo. Y yo creo que eso sería muy importante. Lo había preguntado en algún momento, pero tal vez ustedes sí lo tienen mapeado, y es que si dentro de la Alianza Pacífico se han identificado los elementos comunes hacia los cuales los países de la región buscan llegar, ¿no? Porque tenemos diferentes grupos técnicos y áreas temáticas, pero entendería yo que dentro de este planeamiento estratégico deberíamos enfocar bueno, ¿cuál es la visión de la Alianza Pacífico y de los países que lo conforman a mediano o largo plazo? Y eso permitiría luego poder articular los grupos técnicos, porque estamos enfocados hacia eso, ¿no? Por ejemplo, que todos los países de Alianza Pacífico incorporen por lo menos 3 productos, y estos productos identificados con criterios de sostenibilidad en sus procesos de compras públicas, o tengan un sistema de compras públicas ya establecido. Es decir, son elementos y son metas que podrían poder orientarnos y poder articular los grupos técnicos al futuro, ¿no? Eso es, gracias. Sí, adelante. Perdón. Sí, a Roberto después, por supuesto. ¿Funciona? Sí. Muchas gracias por tu pregunta y comentario. Yo creo que es efectivamente muy necesario. A mí lo que me preocupa es que si hacemos una estrategia desde el GTC de cooperación, deberíamos unir cada grupo dentro de esa estrategia de aquí al 2030, porque 2030, hablamos mucho de 2030, pero son solo 12 años más. Y deberíamos justamente integrar compras públicas, un capítulo de compras públicas, un capítulo de género, un capítulo de medio ambiente, un capítulo de pymes, etcétera, ¿no? Para integrar las prioridades y factores comunes que podemos identificar. Ahora, respecto al tema de mapeo y otras cosas, yo creo que Roberto puede... Gracias. Bueno, en primer lugar, no es potestad del GTC esta labor que nos gustaría que fuera, de poder identificar hacia dónde vamos todos los grupos y poder dar una orientación, pero hoy día no tenemos esa potestad, queremos llegar hacia allá. Lo que sí es común es que en la pasada cumbre hubo un mandato de los presidentes que habló de orientar a toda la Alianza del Pacífico hacia la Agenda 2030, y esta labor de hacia dónde vamos la están haciendo las áreas políticas. Las áreas políticas que encabezan el grupo de alto nivel son las que están un poco consultando a cada uno de los grupos cuál es su visión hacia la Agenda 2030 y están tratando de homologar. En esta reingeniería del GTC que vamos a hacer, vamos a procurar tener mayor injerencia en cómo podemos, como lo expuso Pierre, ser un grupo de asesor de todos los demás, pero hoy día todavía no lo somos, porque no nos ha dejado ser dentro de la Alianza del Pacífico ese grupo que aglutine o que de una manera oriente, ¿no? Entonces, lamentablemente no. Y ya que tengo el micrófono, quiero aprovechar por una reflexión, porque, bueno, esto está en línea, pero bueno, me parece que la Alianza del Pacífico se creó como un grupo muy ambicioso, pero carente de una solvencia presupuestal que hoy día no tenemos. Si vimos las exposiciones de todos los grupos, de alguna manera todos se han auspiciado, o de CELAC, o de CELA, o de algún organismo del Sistema de Naciones Unidas, para poder auspiciar los proyectos. Yo creo que debería haber un mayor compromiso dentro de cada uno de nuestros países para que todo lo que estamos haciendo tuviéramos un recurso para ello. El Fondo de la Alianza del Pacífico que se va a crear es una bolsa muy limitada y va a estar orientada a proyectos de cooperación. No es una bolsa común a la que todo el mundo le pueda pegar, lamentablemente no. Entonces, carecemos de eso. Cada vez que queremos hacer algo, yo creo que el financiamiento es una parte muy, muy, muy importante y no lo tenemos seguro dentro de nuestros propios países, dentro de nuestros propios grupos, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que trabajar más al interior de cada uno de los países, de asegurar un recurso para poder impulsar los proyectos que queremos poner en marcha. Si no, no vamos a avanzar mucho dependiendo siempre de lo que nos puedan dar de otras partes, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Cristian Bustos, del Centro de Estudios de la Realidad Social. Agradecer la invitación. Quiero poner 2 temas, básicamente. Lo primero, de recoger un poco de lo que sale de las mesas y de las exposiciones, de las mesas técnicas, es que
es el tema de la comunicación precisamente, tanto la comunicación interna que hay entre las mismas mesas de ustedes como la externa. Llama la atención, por ejemplo, que al entrar al sitio web de la Alianza del Pacífico no exista nada relacionado, por ejemplo, a este proyecto de integración regional, lo cual también es importante si de alguna forma queremos incidir en los mandatos o se busca un nivel de incidencia para que estos mandatos que se necesitan o que se requieran para avanzar puedan concretarse. Y lo segundo tiene que ver un poco con el tema de la sostenibilidad, que también llama la atención, producto de que la sostenibilidad hoy día es un tema que es transversal en todos los procesos y en todos los distintos actores, sociedad civil, academia, estados, mundo privado, a distintas agendas, las agendas de 2030, las agendas de Objetivo de Desarrollo Sostenible, las iniciativas de reporte integrado GRI. Llamaría o sería importante también que en el futuro pudiera haber un nexo directo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los 17, y de qué forma también las distintas mesas van tomando ciertos objetivos y ciertas metas que ya están definidas. Eso. Gracias. Tenemos ahí un comentario. Muy buenas tardes a todos. Julio Mora Ortiz, de la Secretaría de la Función Pública de México. Y bueno, tomando en consideración algunos elementos y tomando precisamente el último comentario, creo que nos queda claro a todos que el tema de la sustentabilidad tiene que ver precisamente con la transversalidad. Y en ese sentido creo que es una gran oportunidad la que tenemos, sobre todo los actores de este proyecto que se está desarrollando, porque tenemos aquí frente precisamente a representantes de todos los grupos técnicos. Creo que hemos sido testigos, quienes hemos participado directamente del apoyo tremendo que hemos tenido de los grupos técnicos de cooperación, la AXI como la MEXID, y creo que lo que tenemos que hacer hoy, empleando un poco el criterio de la MIPYME, es vender nuestro producto. ¿A qué me refiero? Nos queda claro precisamente que tenemos un mandato de por medio para poder entrar de lleno a lo que es Alianza del Pacífico. Hoy lo que tenemos nosotros es un estudio ya con resultados. Cada país tiene ya su consultoría realizada. José Manuel ya tiene un estudio bastante concreto de lo que es la sustentabilidad en compras públicas. Entonces, no es un tema exactamente exclusivo de compras públicas. Ofrecemos precisamente nuestro producto a género, a medio ambiente, a MIPYME, para que se den cuenta de que ya hay un trabajo concreto. Y con base en ese trabajo concreto, precisamente permearlo, porque realmente es un tema completamente ajustado a la Agenda 2030. En ese sentido, creo que lo que tenemos que hacer hoy es ofrecer precisamente este producto concreto que ya tenemos a los grupos técnicos que tenemos enfrente para que ellos puedan adquirir precisamente este producto y se pueda premiar este mandato que estamos buscando todos. Entonces, el resultado concreto creo que ya está, es lo que les venimos a ofrecer precisamente, creo yo, a los grupos técnicos, y bueno, creo que es un trabajo de bastante calidad el que elaboró José Manuel y todos los países. Gracias, Julio. ¿Sí? Una respuesta y después el señor aquí. Hola, más que una respuesta es igual como una recolección de ideas. Yo creo que lo que se está dando aquí es sumamente valioso, o sea, estamos viendo como una evolución un poco en los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico que se da precisamente porque cada grupo está tomándose en serio su pega, digamos, su trabajo. Aquí cobra importancia el tema de ver cómo el grupo de cooperación le da una nueva mirada a su rol de cooperación. Yo creo que ellos tienen que rescatar que dentro de todos los grupos se está dando esto de si no es mi lineamiento, no lo puedo hacer, aunque lo quiera hacer, aunque es viable, aunque hay aspectos en donde se avanza. Y precisamente cooperación pudiera levantar este tema como se decía, como una sugerencia de poder considerar nuevas herramientas para dar lineamientos a los grupos como mandatos conjuntos solicitados por los propios grupos o tomando un poco lo que decía la Paola en la mañana, que no quería, que la alianza no buscaba reglas, sino que quería avanzar. Entonces, ver la forma de flexibilizar
el tema de los mandatos, los resultados, como bien se ha visto, los resultados de este proyecto permean en muchas otras áreas. De este proyecto se pudieran sacar muchos otros proyectos. La idea es que los diferentes grupos veamos, ya si se identificaron algún tipo de papel, o sea, de productos o servicios, el grupo de compra es que responde a esto. O sea, estamos viendo de una manera más macro el tema, viendo con productores, con etcétera, van alineados o no los temas que se están trabajando en paralelo, de qué manera podemos acercarnos y si es que estamos viendo, no sé, qué potencialidades de comercio hay para las compras públicas de los grupos, ver si eso se ajusta un poco a lo que se identificó como los principales productos o servicios sobre los cuales se puede avanzar en sustentabilidad, ir viendo como ese tipo de cosas más macro que pudieran constituirse en elementos de trabajo conjunto entre grupos. Y eso sería, yo creo, mucho más valorable en el sentido de coordinar temas que busquen que la alianza avance en el tema de unificación y de cooperación. Eso. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al señor y después vamos ya a cerrar. Gracias. Pedro Beriestaín, de la Cámara de Industriales del Cuero y Calzado. O sea, represento un gremio empresarial y agradecido de ser invitado a esta reunión. Y aprovecho la oportunidad para poner énfasis en la importancia de que en esta coordinación estemos más cerca de los gremios. Porque cuando se juntan las empresas es que vamos a llegar a los resultados. Cuando veamos las cifras de intercambio entre los países signatarios del acuerdo, ahí vamos a decir si todo este esfuerzo público y privado se está traduciendo en hechos concretos. Nosotros tuvimos un encuentro de cámaras latinoamericanas aquí, del cuero y el calzado. Perdonen que zapatice un poco el tema. Pero estuvo presente la Dirección Económica de nuestra Cancillería, estuvo presente el Ministerio de Economía, estuvo presente Compras Públicas, y hablamos de cosas concretas y específicas. Nos encontramos una vez al año y cuando nos encontramos compartimos ejemplos y uno de los más lindos ha sido el trabajo Chile-México en este fondo de cooperación que hemos compartido porque se tradujo un ejemplo para América Latina. Es muy probable que tengamos en Chile un mall del calzado con zapatos mexicanos también y estamos a punto de recibir, porque no hay presencia mexicana hoy día todavía, y es gracias a este proyecto chileno-mexicano del fondo va a haber este intercambio. Por dar ejemplos concretos, en la Comunidad Europea da ejemplos muy hermosos de cómo juntos atacan mercados y cómo se sirven entre ellos haciendo intercambio en base a la transparencia en una alianza estratégica con que trabajan. Lo mismo estamos queriendo hacer las cámaras de América Latina. Hemos estado trabajando también muy cerca del Ministerio de Economía y hay mucha sintonía respecto a esto. El énfasis entonces es que en todo este quehacer tengamos los gremios cerca, intercambiemos experiencia y hagamos lo que ya se ha hecho positivamente, más rico todavía, para compartirlo y agreguemos otros gremios para esta misma experiencia. Esa es mi sugerencia. Gracias. Muchas gracias. Bien, para cerrar quisiera solicitar a Lorena Nilsson y a Roberto Mojar, que han sido grandes impulsores desde ACCI y desde Amexit de este proyecto y que han contribuido fuertemente a que siga adelante y llegue a este término, que nos pudieran dar unas pequeñas palabras de cierre. Bueno, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos durante toda la mañana, por su aporte, muchas gracias también a los coordinadores de los grupos. Creo que esta es una experiencia que de verdad deberíamos repetir, no solo en el marco del proyecto, sino también para tratar de hacer un trabajo coordinado entre todos los grupos. La verdad que sí, queremos plantear que el Grupo Técnico de Cooperación está al servicio de los demás y a los intereses de la Alianza del Pacífico, pero también reconocemos que nos tenemos que acercar en el marco de este proyecto a las pymes, a los grupos que son de interés. Es por eso que también invitamos hoy a que ustedes nos acompañaran y nos pudieran también transmitir cuáles son sus inquietudes. Creo que esta es la línea en la que tenemos que seguir.
avanzando, trabajar coordinadamente con el resto de los grupos y bueno, hoy por la tarde tenemos el desafío de seguir identificando posibles líneas de continuidad en el proyecto que hoy nos convoca de producción y consumo sustentable. Sabemos que no solo se trata de producir y de comprar, se trata también de hacerlo de manera limpia, de trabajar con grupos vulnerables, de promover el desarrollo de nuestros países, de promover el intercambio entre nuestros países y tal como decía Abel, intentar que nuestras pymes también exporten, se fortalezcan y no solo estén dedicadas al comercio interno y que promovamos la integración a través de estos proyectos. Roberto, querido. Gracias. Brevemente, porque ya todo el mundo tiene hambre. Simplemente agradecer a todos, agradecer a los representantes de los grupos, agradecer al público en general y decirles, este proyecto está aquí para ustedes. Lo que hace la Alianza del Pacífico es para todos. La intención es que se aproveche, que no se quede, como dicen por ahí, en un escritorio, que no se quede como un documento bonito y bien hecho, sino que sea de utilidad. Entonces simplemente llévenselo, difúndanlo, que se conozca más, que profundice y que podamos ver a partir de lo expuesto aquí, de lo que hemos estado trabajando, quién lo puede aprovechar, cómo se puede aprovechar mejor en beneficio de nuestros 4 países, que es la finalidad. Y la finalidad última, pues la integración, ¿no? Apoyar la integración de la Alianza del Pacífico. Bueno, es todo, gracias. Bueno, y ahora lo que corresponde a la hora, ¿no? Estamos todos invitados al Salón Araucaria a que podamos seguir compartiendo con ustedes y que nos cuenten las cosas que quieran y nos pregunten las cosas que quieran. Así que vamos todos al almuerzo que está en el -2 Mesoplan de allá atrás, el Salón Araucaria. Así que allí nos juntamos, ¿eh? Muchas gracias. Y a los coordinadores de los grupos, tal como estuvimos ayer trabajando, por favor, hoy en la tarde seguimos. Muchas gracias.